única forma o una única metodología para poder evaluarlos e identificar estos peligros y riesgos. Lo más común es el método que vamos a ver el día de hoy, que es justamente la matriz I per C, con los lineamientos que nos indica de forma referencial la zona fila en un manual que también te he compartido. Y pero sin embargo no es la única manera. Hay empresas que tienen sus IPERs de diferente forma y siempre y cuando se cumplan con los criterios que nos indica la normativa, que revisaremos más adelante, y esté bien aplicado, pues podemos usar el método que consideren conveniente, ¿de acuerdo? Pero para el día de hoy entonces lo que nosotros vamos a desarrollar es la famosa matriz IPER-C. La matriz IPER es un documento que sirve para identificar peligros y evaluar riesgos en los que se consigna y evaluar riesgos en una actividad, identificar junto con estos peligros y riesgos los respectivos controles. Hablábamos de esto hace una semana en nuestra primera clase del curso, en la cual te decía que es importante identificar los peligros y riesgos de las actividades, pero también establecer de qué forma voy a evitar que estos riesgos se materialicen, de qué forma voy a evitar que estos peligros y riesgos que ya identifiqué se conviertan en un accidente. Para eso es justamente esta matriz, para identificar cuáles son esos peligros y riesgos y para identificar cuáles serán también mis controles, ¿ok? En vista de esto, yo podré establecer si efectivamente la actividad se puede o no ejecutar de forma segura o en todo caso, qué más se puede hacer. Eso lo veremos conforme avancemos, ¿bien? El esquema entonces de la matriz es básicamente este, que pueden ver aquí. Lo vamos a desarrollar columna por columna para que me puedas entender mejor. Bueno, parecido a esto, obviamente. Y la hiper viene a ser la base para cualquier actividad preventiva. A partir de la hiper, establecemos toda mi actividad de prevención. Alrededor de esta hiper se establece toda la gestión de prevención. Este es mi punto de partida. Algunos incluso lo consideran como una línea base. Cuando quieren hacer una línea base, sacan una matriz hiper C de línea base, le dicen. Y de esta manera ellos saben qué cosa van a implementar, porque al momento de yo identificar peligros y riesgos, estableceré formas de trabajo o métodos de trabajo, las cuales se van a hacer las actividades, y esto va a desencadenar que yo tenga un procedimiento de trabajo. Cuando tú elaboras un procedimiento de trabajo seguro, o sea, un PETS, te guías del hiper o tienes que guiarte del hiper o deberías guiarte del hiper, porque en el momento del desarrollo de la actividad, al momento de establecer el método correcto de poder trabajar, necesitas establecer cuáles son los riesgos a los cuales tienes que enfrentarte, o los cuales vas a tener que evitar. Entonces, cuando yo elaboro un procedimiento, parto de mi hiper, porque para saber cuál es la forma segura de hacerlo, tengo que saber cuáles son las condiciones de riesgo que voy a enfrentar. Y eso va a estar dentro de mi procedimiento. Si yo quiero saber qué tipo de capacitaciones debo dictar, me parece que aquí a las primeras clases me preguntaba, ingeniero, ¿qué tipos de temas puedo dar yo en mi capacitación? También va a salir de tu hiper, porque en el hiper tú identificarás cuáles esos temas o esos puntos que son necesarios impartirlos, que son necesarios difundirlos, son necesarios reforzar en conocimiento a los trabajadores para que de esta manera pues la actividad se pueda hacer de forma para que de esta manera adquieran la competencia y puedan entonces estar preparados para poder evitar el riesgo. Entonces, tus capacitaciones también salen de aquí. Si yo quiero saber qué tipo de EPP, que veremos más adelante, y de hecho lo podemos ver aquí, el EPP, que es básicamente nuestra barrera final, por así decirlo, ante los riesgos, estos también tienen que ser en base a la identificación de peligros y riesgos. ¿Qué tipo de EPP le voy a dar al personal? Dependerá de qué tipo de riesgos esté expuesto. Entonces, todas mis actividades del plan de seguridad, sea inspecciones, sea monitoreos, sea entrega de EPPs, charlas, entrenamientos, brigadas de emergencia, etcétera, todo esto va a salir a través de una correcta identificación de peligros y riesgos. Recuerda que en un sistema de gestión todo está interrelacionado. Justamente este hiper es una pieza fundamental, es una pieza central para poder yo desarrollar toda mi gestión preventiva. ¿Listo? Incluso mi plan de emergencias o plan de contingencias también se va de hiper, pero luego te voy a explicar de esto con un poquito más de detalle, ¿sí? Esto probablemente lo expliquemos más en la siguiente clase, aunque también el día de hoy le vamos a hacer alguna que otra mención. Para nosotros poder desarrollar correctamente esta hiper es necesario conocer la diferencia entre lo que es un peligro y lo que es un riesgo. Bien, los peligros vienen a ser todas esas fuentes con potencial para causar daño y o deterioro de la salud, según la ISO 45001. Vamos a subrayar las partes importantes para que no te pierdas.
Fuente con el potencial de causar daño. O sea que el peligro es todo aquello que puede causarte un daño. Potencialmente tiene la capacidad de poder llegarte a causar un daño. Poder afectar tanto tu integridad como también tu salud. ¿Ok? El reglamento de la ley de seguridad la define también como toda situación o característica intrínseca, o sea, toda fuente, de algo capaz de, con potencial de, ocasionar daños a las personas, equipos, procesos, ambientes en general. Entonces notamos que en ambas normativas, tanto en la ISO 45001 como en el reglamento de la ley de seguridad, nos definen el peligro como todo aquello que está presente en la actividad, todo aquello que forma parte de mi actividad y que puede llegar a causar un daño. ¿Cómo lo va a causar precisamente? Eso depende de otro factor y justamente aquí viene lo que es el riesgo. El riesgo, según la ISO 45001, es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa relacionada al trabajo con la severidad de este daño. Para la ISO 45001, cuando yo me refiero a un riesgo, ojo, asentándonos aquí en lo que es seguridad, porque hablar de riesgos es un tema bastante extenso que implica tanto temas económicos, financieros, de proceso, de antisoborno. Hay infinidad de tipos de riesgo los cuales podríamos evaluar, pero enfocándonos netamente en los que tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo, el riesgo viene a ser la combinación de la probabilidad de que ocurra el evento con la gravedad o la severidad de este daño. En el reglamento de la ley de seguridad la definen más precisamente como la probabilidad de que el peligro se materialice. Sabemos que el peligro es la fuente o aquello que tiene el potencial o la capacidad de causarte un daño. Y el riesgo viene a ser la probabilidad, o a mí me gusta más decirle, la posibilidad de que ese riesgo vaya a ocasionar realmente ese daño. Qué tan posible o qué tan probable es que se pueda llegar a dar y qué tanto daño también puede ocasionar. El riesgo laboral también es definido de la misma manera como una probabilidad, ¿sí? La probabilidad de que la exposición a un factor proceso peligroso cause la enfermedad o lesión. Yo, sin embargo, bueno, yo sí también le decía probabilidad al riesgo. Bueno, yo más precisamente le decía siempre combinación de probabilidad con severidad. Pero una auditoría nos comentaba, ¿no? Auditor, mientras ya ha acabado el proceso de auditoría, mientras estábamos en un momento de conversatorio, básicamente, ¿no? Esperando los resultados. Y el auditor nos comentaba y nos decía, para mí el riesgo no es exactamente una probabilidad. Porque si nosotros vemos qué cosa es una probabilidad, y yo te digo, lanzo una moneda y te pregunto, oye, ¿cuál es la probabilidad que te salga cara? ¿Tú qué me vas a decir? Va a ser un medio, 0.5, esa va a ser la probabilidad. Entonces nosotros podemos decir que la probabilidad es un número. Ahora, si yo digo que riesgo es probabilidad, ¿sería correcto decir que riesgo es un número? Porque por ahí nos perdemos. Si bien el riesgo puede representarse y se va a representar como un valor, cuales vamos a ir asignando y luego te explicaremos cómo, eh, no es precisamente una probabilidad, sino más bien un índice, podríamos decir, de probabilidad, o como yo más bien lo defino, combinación de probabilidad con la severidad. Por eso es más común decir que riesgo es más bien la incertidumbre de algo. Cuando yo salgo a hacer una actividad, tengo el riesgo de que vaya a ocurrir un accidente. Está esa incertidumbre de que va o no a ocurrir un accidente, que puede llegar a ocurrir. Sabemos que toda actividad conlleva sus riesgos, pero no estamos seguros. Y eso más bien vendría a ser el riesgo, una incertidumbre. ¿De acuerdo? Veámoslo ejemplificadamente. Digamos que tenemos una actividad cualquiera, trabajo en altura. ¿Sí? Digamos que acá tenemos un señor, vamos a acercarlo un poquito, puedes ver que esta persona no lleva ningún tipo de EPPs. Bueno, su gorrita para el calor podríamos decir que es un EPP. Tiene una escalera, tiene un equipamiento. Podemos notar que no hay mucho equipamiento aquí, ¿sí? Lo más básico que podría haber. Ok, si nosotros viéramos esto, y tú probablemente estarás de acuerdo conmigo que esta persona va a terminar así. ¿De acuerdo? Si esta persona trabaja de esta manera sin ninguna condición de seguridad, esta persona va a terminar accidentado. Se va a accidentar, es de más. Ahora, si nosotros partiéramos de que todo aquel un trabajo en altura va a terminar accidentado por ley, nadie debería estar facultado a hacer trabajo en altura. Ingeniero, pero es que él no se puso los EPPs. Ok,
Pero si yo me extremara, porque hay algunos supervisores que aún con los EPPs consideran que todavía se... Entonces, en vista de eso, nadie debería permitirse hacer trabajo en altura. Pero ¿qué pasa? Que entre este peligro, fuente de daño, el trabajo en altura, y esta consecuencia o lesión o pérdida, el accidente, hay un evento intermedio. De hecho, esto como tal ya es la consecuencia, no es el accidente en sí. Justamente el evento intermedio es el accidente. Pero ¿qué pasa? Que este accidente no necesariamente se va a llegar a presentar. Puede que sí, si la persona no lleva sus EPP, si la persona no está aportando los EPPs que se necesitan para la actividad, muy posiblemente o muy probablemente va a terminar de esta forma. Muy probablemente se va a caer. Pero este evento de caída no es seguro que ocurra. O sea, va a ser mucho más probable que pase si es que trabaja así que si trabaja con su equipamiento. Pero como este evento es básicamente un evento que puede ocurrir como que puede que no, a eso le vamos a llamar riesgo. El riesgo es ese evento que materializa este peligro. Yo con altura y el trabajo en altura por sí solo no me accidente. Cuando yo subo las escaleras, por ejemplo, esta persona sube las escaleras en su trabajo, el tema de subir y quedarse en ese punto no es suficiente para que él se lesione. Potencialmente sí. ¿Por qué? Realmente él se puede caer y ahí es cuando llega la lesión. Se materializa el daño. Potencialmente me puedo caer, definitivamente. Me caigo, riesgo, entonces ahí viene la lesión. Y decimos que este es un evento que puede, como que no puede ocurrir porque, lo pongo a reflexión, ¿cuántas personas actualmente trabajando de manera informal, sin ningún tipo de medida de protección, con menos de lo que vemos aquí, hacen este tipo de labores y no se han caído? O todas ellas se han caído. Tú le preguntas a algún trabajador de repente, oye, usted trabaja así, si se accidenta, y te probablemente alguna vez te han respondido, nunca me ha pasado, nunca me he accidentado. ¿Esto es garantía de que nunca le va a pasar? No, claro que no. Podría llegar a pasarle, pero ojo, ahí está la clave. Podría, posiblemente, probablemente. Está en incertidumbre. Como que hay trabajadores que portando todos sus EPPs han sufrido un accidente. Claro, no graves de repente, pero han sufrido un accidente. ¿Por qué? Porque el riesgo siempre está presente en toda actividad. El riesgo jamás es cero. El riesgo siempre va a existir. Toda actividad siempre conlleva su riesgo. Ingeniero, no puedo eliminar los riesgos. Si eliminamos el riesgo, significa o implica o esa consecuencia de que estamos eliminando la fuente del daño, o sea, el peligro. Yo no quiero riesgos de caída de desnivel, no hago trabajos a desnivel, no hago trabajos en altura. Claro, ¿qué caída de desnivel va a haber si no hago trabajo en altura? Pero desde el momento que yo tengo un trabajador que colocó una escalera, así sea una vez durante todo el año y así sea solo por 10 minutos, existe un riesgo de que esta persona se pueda caer. Pequeño, minúsculo, casi despreciable, podríamos decir que casi inexistente, pero casi, o sea que existe. Pequeñito, pero existe. Al riesgo nunca desaparece, ¿de acuerdo? Siempre está ahí. Toda actividad siempre conlleva alguno. Ahora, si por A de motivos tú me dices, ¿no? Digamos, yo digo, eh, mi peligro es el uso de las escaleras. El personal que se suba por las escaleras tiene el riesgo de caerse de la escalera. Entonces, eliminaré por completo el uso de escalera. ¿De acuerdo? Eliminamos esto. Ahora, en lugar de usar escalera, digamos que van a usar una... Listo, usarán plataforma. Entonces, en mi evaluación de riesgos yo diré, bueno, riesgos de caída de la escalera ya no hay, porque ya nadie usa escalera. Genial, perfecto, eliminamos un riesgo. Pero ahora hay nuevos riesgos, porque ahora está el riesgo de que me caiga de la plataforma elevadora. Ahora está el riesgo de que me la plataforma elevadora y de repente me aplaste, me quede atorado, se me queda atrapado una parte de mi cuerpo, etcétera. ¿Te das cuenta? Toda actividad siempre conlleva sus riesgos. Incluso las labores administrativas conllevan sus riesgos también. Hablábamos mucho de que la seguridad no solamente va a la parte operativa, no solamente a minería, a fábricas, a manufactura, hay carburos, sino que también va a la parte administrativa. Ingeniero, yo me dedico a sistemas, estoy todo el día en mi laptop. ¿Y los riesgos ergonómicos?
y la exposición a agentes físicos, ruido, iluminación, etcétera. Todo eso puede desencadenar también un daño a la seguridad y salud. ¿Listo? Entonces, no se olviden, el riesgo es un evento que puede, como que no puede ocurrir, pero siempre está presente. Bien, el peligro es todo aquello que forma parte de tu actividad y el riesgo es aquello que puede o no puede ocurrir. Bien, pero hablábamos del riesgo como esta probabilidad o posibilidad de ocurrencia, pero hablábamos también de un segundo factor respecto al riesgo. Continuemos con esta idea. Digamos que en otro lado tenemos una persona trabajando en altura, pero lo no digamos perfecto, porque si vemos en la imagen podrás de repente encontrar algunos errores. Eh, si te preocupa de repente el tema de la línea, no, la línea está completamente desenergizada, pero de todas maneras considerémoslo. Entonces fíjate aquí en los puntos positivos que la persona está colocado un arnés con un absorbedor de impacto y aquí tiene su punto de anclaje a la altura de la cabeza. Si pudiera estar más arriba sería mejor. Y vemos pues que asumiremos también que está completamente preparado, entrenado y todo lo demás. Ingeniero, mire, está muy arriba la escalera. Ok, ok, sí, ya lo sé, ya lo noté. Después le llamamos la atención, ¿ok? Pero usémoslo para ejemplo. Esta persona, mucho más equipada y mucho más preparada, ¿tú crees que tenga chance todavía de que se pueda caer? Sí, cierto, porque hablábamos justamente de que el riesgo nunca es cero. Entonces, esta persona haciendo labor en altura, incluso más preparado, incluso con mucho mejor equipamiento, tiene el riesgo de caerse. Sí, ingeniero, porque se paró mal. No, espera, ya, digamos que se paró bien, digamos que está en la posición correcta de la escalera, digamos que está bien colocado. ¿Ahí tendrá el riesgo de caerse? Sí, todavía. Todavía, ingeniero, así es. Sí. Ah, ingeniero, de repente amarró mal la escalera. Es una posibilidad. Digamos que está bien amarrado. Ah, bueno, entonces sí, imposible. Digamos que pasó un vehículo y chocó el poste y el poste se quebró. Tiene posibilidad de caerse, pero ingeniero, eso es algo muy rebuscado, eso es algo que pucha, pasará en, no sé, muy poco probable que pase, pero puede pasar. Ahí es donde entra el riesgo. Por eso es que a veces algunos prevencionistas los llaman hasta un poquito paranoicos, porque justamente el trabajo es ir y buscar e identificar todas esas situaciones que no son comunes, que probablemente nunca se van a llegar a dar, pero que pueden llegar a pasar. Y hay que evaluar qué tan graves van a ser, porque justamente hay que evitarlas, ¿no? Y digamos que pasa. No, acá en 10 años que vienes trabajando nunca ha habido un incendio, pero tienes aquí material inflamable. ¿Y si un día pasa? No, pero nunca ha pasado. Y si sí, mejor, ordena mejor el almacén, compra extintores, compra detectores de humo, etcétera. Es necesario, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a la idea, si esta persona, digamos que tuvo mala suerte, digamos que amarró mal la escalera, se resbaló y se cayó, digamos que se cae. ¿Tú crees que va a terminar de la misma forma? No, ¿cierto? No va a terminar de la misma forma porque podemos ver que está usando un arnés y está anclado, no lo puedes ver bien ahí, pero sí está anclado y probablemente al momento de caerse él termine más o menos así, ¿no? Claro, no así porque él va a caer obviamente junto con el poste, pero más o menos va a quedar así, suspendido. Porque tiene su línea de vida y tiene su absorbedor de impacto. ¿Está completamente a salvo? No. Si lo dejamos así media hora, una hora, probablemente va a fallecer porque se va a asfixiar. Pero tenemos más chance de poder salvarlo. Tenemos, no sé, ponle un promedio de unos 7, 10 minutos para poder hacer el rescate respectivo y poder traerlo a suelo firme y darle los primeros auxilios necesarios. Pero hemos reducido probablemente el daño que en el primer caso, que se hubiera caído, se hubiera dado de lleno contra el pavimento, y está, lesiones muy severas. En cambio aquí, todavía no. Como que bajamos un poco la intensidad. Ahí es donde entra el otro factor del riesgo, que es justamente la severidad. Hablábamos de que el riesgo tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia y también con la gravedad o la severidad de estas consecuencias. Nosotros como prevencionistas siempre vamos a trabajar evitando que ocurra el evento, definitivamente, yo siempre lo digo, nadie quiere accidentes, nadie quiere que se le accidente a nadie, definitivamente. Cierto, yo no quiero que nadie se accidente, pero también tengo que ser consciente que aunque yo haga toda mi labor de prevención, puede llegar a ocurrir en algún momento. Si bien yo he establecido una barrera,
para que no ocurra el accidente en algún momento, ya que nada es mi barrera puede fallar. Y si falla y el riesgo traspasa mi barrera y afecta al trabajador, ¿qué tengo que hacer? Reducir la gravedad de las consecuencias. Ahí entran los EPP. Cuando yo digo, oye, tengo un riesgo de que caigan herramientas de altura, están haciendo trabajo en altura y puede caerte una herramienta. Y yo digo al trabajador, ponte un casco. El casco no se lo está poniendo para evitar que caigan cosas de arriba. Implementaré un control más para asegurarme de que al que está arriba no se le caigan las cosas, pero digamos que falló y se llega a caer. El casco es para que no le impacte gravemente en la cabeza. Pues si de altura le cae algo en la cabeza, obviamente podría morir, muy probablemente va a morir. Entonces el casco no es para que no caigan cosas, sino es para evitar o reducir considerablemente el daño que va a recibir. Si yo a un trabajador le pongo un traje ignífugo, al momento de manipular, digamos, no sé, una subestación de repente eléctrica, por el temor o por el riesgo de que pueda haber un arco eléctrico o una explosión, ponerse el traje no va a evitar que ocurra el arco, sino que si es que llega a ocurrir, esperemos que no, pero si es que llega a ocurrir, él está protegido, él no se va a quemar de gravedad, o no debería quemarse, pero para nada. ¿Ah? Entonces, en eso consiste el peligro y el riesgo. Resumiendo, cuando hablamos de peligro, nos vamos a referir a toda característica propia de mi proceso o de mi actividad que tiene el potencial o que puede llegar a causarte un daño. Tú evalúalo de esta forma. Ok, tengo esta actividad. ¿Puede causarme daño? Sí, ok, ¿me puede causar daño? Ok, mi peligro. Añádele algo más, ¿no? Añádele algo más. Y esta característica o esta situación que yo identifico que me puede causar un daño, ¿es parte de mi actividad? ¿Debe darse con mi actividad? Pues sí, entonces es un peligro, porque es parte de tu trabajo, es parte de lo que te tocó hacer. En cambio, el riesgo es combinar la probabilidad de que ocurra con la gravedad de las consecuencias. Nosotros en la hiper vamos a evaluar justamente este riesgo, aplicando una formulita muy simple, por ahora, que se llama pues probabilidad por severidad igual al riesgo. El riesgo es aquel evento que también puede causarte daño, de hecho te va a causar daño. Pero lo curioso con este riesgo, para que me lo diferencies del peligro, es que el riesgo no debe llegar a darse. Que va a ocurrir o que puede llegar a ocurrir, sí, puede llegar a ocurrir, pero debería. No es parte de mi actividad. No es que el riesgo va inherente al peligro. Claro, por eso, inherente al peligro, pero de mi actividad no. Si yo digo electrocuciones, yo no podría hablar exactamente que la electrocución es un peligro, sino más bien un riesgo. El peligro sería que yo manipule algún elemento energizado, porque es parte de mi actividad manipular un elemento que tiene energía eléctrica. Y el riesgo de manipularlo, inherente a mi peligro, sería que ocurra una electrocución. ¿De acuerdo? Identifícalo entonces así. Peligro. ¿Es parte de mi actividad? Sí. Puede, bueno, primero puede causarte un daño. Sí, ok. ¿Es parte de tu actividad? Tienes que hacerlo sí o sí, o al menos inventar algún método alternativo que te permita hacerlo de mejor manera. Sí. Ok, es un peligro. Pero si le vuelvo que no, en realidad esto no se debería llegar a dar. Riesgo. Por eso te digo, evalúas en tu actividad. Electrocuciones, muy bien. ¿Puede causar un daño? Definitivamente te va a causar un daño. ¿Es parte de tu actividad? Bueno, pensando lo bonito, electrocutarme es algo a lo que estoy expuesto, pero no es algo que debería formar parte de mi actividad. Al contrario, yo debo evitar electrocutar. Ok, riesgo. ¿Te das cuenta? Bien, veámoslo con ejemplos. Digamos que tenemos aquí la actividad de ensamble de estructuras, ¿bien? Y digamos que estamos haciendo un soldado de piezas. Para ensamblar esas estructuras yo puedo considerar más cosas, ¿eh? Preparar el material, lijar el material, etcétera. Ya, vamos a considerar solamente la parte de la soldadura. ¿Qué peligros puede haber? Hay varios. Vamos a considerar solamente uno. Uso de la máquina soldadora. De hecho, si quieres, esto lo puedes considerar también como tarea. Hay diferentes maneras de evaluarlo. Aclaro una vez que lo que yo voy a identificar aquí es una forma, pero no es la única forma. Siempre y cuando tú lo identifiques de manera correcta, no hay ningún problema. No hay una única manera correcta de hacerlo, eso sí. Bien, entonces, yo voy a considerar que mi peligro es usar la máquina soldadora. Al usar mi máquina soldadora, yo podré causarme un daño. Bueno, si todo lo hago con cuidado, sí, definitivamente sí, puede causarme un daño. ¿Ok?
Pero yo puedo evitar usar la máquina, yo como que usar la máquina es parte de mi actividad. Bueno, si lo que estoy haciendo es soldar piezas, pues salvo que me den un pegamento o algo, pero no, creo que definitivamente tendré que usar mi máquina soldadora. Ok, es parte de tu actividad. Peligro. Ahora, ¿qué conlleva este uso de máquinas? ¿Sabes qué? Va a haber una exposición de calor, emisiones intensas de luz, pero ojo, esta exposición a fuentes de calor tiene que ser prolongada, sin protección. Entonces, eso viene a ser un riesgo. Porque incluso, como te digo, si quieres ser un poquito más específico, la tarea sería el uso de tu máquina sudadora y el peligro sería exposición a fuente de calor o exposición a fuentes de luz, que es parte de tu actividad. Al usar tu máquina tendrá que ocurrir. Pero que esta exposición sea prolongada o sin control o que haya un contacto directo contigo, eso no debería darse. Eso es un riesgo. Consecuencias, ahí vienen ya las lesiones, daño ocular, lesiones cutáneas. Muchas veces se identifican los riesgos directamente como lesiones. Riesgo de hemorragia, riesgo de daño ocular. Depende. Algunos lo identifican de esa manera. Yo prefiero identificarlo como consecuencias o como lesiones. Tú lo quieres identificar como riesgo, pero me has identificado bien el peligro. Bueno, veamos uno más para que me entiendas mejor. Actividad, despacho de material en almacén. Tarea, traslado de material. Digamos que tenemos pues un montacargas con gran capacidad. Peligro, el uso de montacargas. Es parte de mi actividad, potencialmente puede causarme un daño. Riesgo, choques, atropellos. Los choques y atropellos te van a causar daño. Ahora, algunos le podrían poner peligro de choque y atropello. Pregúntate, ¿los choques y atropellos serán parte de tu actividad? No, es que son comunes que pueden llegar a darse si no hay control. Ok, pero en una condición rutinaria o normal, ¿deberían darse? ¿Son parte de la actividad? ¿Son parte de lo que te toca hacer? No creo que estés jugando carritos chocones, ¿no? Entonces, no es parte. Riesgo, ¿te das cuenta? Y consecuencias ya las golpes, contusiones, fracturas, muerte. ¿Entiendes mejor? Nosotros incluso aquí podríamos haber identificado, digamos que no había montacarga, ¿ya? Imaginemos que antes que tener esto de aquí, no había montacarga. Y mi peligro era que los trabajadores manipulan cargas pesadas. Evalúo. ¿Manipular cargas pesadas puede causarme un daño? Sí, definitivamente. Ahora, ¿yo puedo evitar que el trabajador manipule carga pesada? Bueno, estamos haciendo actividad en el almacén, creo que es parte de nuestra rutina manipular una carga pesada. Ingeniero, pero momento. Manipular carga pesada forma parte de tu actividad. Muy bien. Ahora el riesgo. Manipular o hacer sobreesfuerzo con esta carga pesada o excederte del límite de lo que te indica la normatividad, los cuántos kilos son, si no me equivoco, son 25. Eh, ¿Es actividad excederte de eso? No. En condiciones normales deberías cargar dentro de lo que está considerado según tu procedimiento. Entonces, eso viene a ser tu riesgo. Entonces, yo quiero eliminar este riesgo de sobreesfuerzo, del riesgo de manipular de más en exceso. Entonces, yo digo, ¿sabes qué? Vamos a poner un control más efectivo, el uso del montacargas. Entonces, estoy eliminando por completo el riesgo de sobreesfuerzo. Genial. Pero como te das cuenta, ahora agrego nuevos riesgos. Cada vez que yo retiro algo para ingresar por un control mucho más efectivo, tengo que ponerme a pensar cuáles son los nuevos riesgos que implica este nuevo control, porque algunos los ignoran. No puede ser así. Hay riesgos también. En todo hay riesgos. Twitter no va descartando riesgos, a menos que vayamos reduciendo el volumen de actividad, salvo eso. O a menos que el nuevo control implique menos riesgos, que también podría ser, pero riesgos va a implicar siempre. ¿De acuerdo? Bien. Veamos uno más. Ahora sí, labores administrativas. Tarea, elaboración de documentos, registros, peligro, postura de trabajo, movimiento repetitivo. Ojo aquí, es parte de mi trabajo que yo tome una postura de trabajo, que yo adopte una postura, ya sea sentado, ya sea parado, de repente mi trabajo es estar agachado o de cuclillas, pero es parte de mi actividad. ¿Puede causarme un daño? Sí, puede causarme un daño, pero es parte de mi actividad. Obviamente tengo que llegar y estar en una posición, ¿no? En una postura. Si yo estoy haciendo elaboración de documentos, probablemente esté constantemente haciendo esto, constantemente tecleando.
Eso es movimiento repetitivo. ¿Es parte de mi actividad? Sí, porque pues, durante mi jornada, mientras esté en labor administrativa, tendré que estar haciendo esto constantemente. Movimientos repetitivos. ¿Cuál vendría a ser mi riesgo? Ojo, que mi postura de trabajo sea inadecuada. Parte de mi trabajo es tomar una postura, estar bien sentado o estar bien parado. Ahora, que yo me siente muy agachado o muy hacia atrás, o que la PC está muy abajo o esté demasiado arriba y yo estoy trabajando así, eso es otra cosa. Eso no debería darse, pero puede llegar a darse. No debería. Riesgo. Que mis movimientos repetitivos sean por jornadas prolongadas, sin descanso. Eso no debería darse. Yo debería tener mis pausas activas. Pero puede llegar a darse si es que no tengo control. Ok, riesgo. ¿Te das cuenta? Y las consecuencias serían lumbalgias, daños a las columnas y cuello. ¿Se va entendiendo entonces? A ver si me entiendes. Digamos que tenemos esta actividad. ¿Qué peligro y qué riesgo puedes identificar tú aquí? ¿Qué peligro y qué riesgo puedes identificar tú ahí? Mencióname, dime, ¿sabe qué, ingeniero? Esto de acá, peligro, esto otro de acá, riesgo. Ok, Edwin, ¿qué tal? Buenas noches. Me dice, Elmar también, buenas noches, disculpa. Me dice, Edwin, me dice caída de ladrillo. Ya. Y Edwin, ¿la caída de ladrillo vendría a ser un peligro o vendría a ser un riesgo? Jamie me pregunta, Jamie me dice, peligro, elaboración de pared. Levantamiento de pared me parece que sería más adecuado, pero ok, entiendo la idea. Edwin me dice, peligro, postura de trabajo. Excelente, muy bien. Edwin me dice, peligro. Ok, caída de ladrillo, peligro. Yo me preguntaría, ¿que se caiga el ladrillo es parte de mi actividad? Que se puede llegar a presentar, estoy seguro que sí, pero ¿será eso parte de mi actividad? No creo, creo que más bien vendría a ser un riesgo. En todo caso, el peligro podría ser manipulación de ladrillos o sentado de ladrillos o pasarse el ladrillo en altura de repente. Lo podría llegar a ser y ahí sí te consideraría el riesgo como caída del ladrillo. ¿Se va entendiendo? ¿Alguien más? Por ahí me he puesto bien algunos peligros. Postura de trabajo, por ejemplo, muy bien. ¿Y los que me están cogiendo cuando hay los peligros? ¿Cuál vendría a ser su riesgo? ¿Cuál vendría a ser su riesgo inherente? ¿Cuál es el riesgo que está relacionado? Ok, Emilio me dice uso incorrecto del EPP. Ya. Ok, pero uso incorrecto del EPP vendría a ser riesgo o peligro. Pregúntate. ¿Es parte de usar incorrectamente mi EPP? Usar mi EPP es parte de mi actividad. Usarlo incorrectamente, ¿qué vendría a ser? ¿Me van captando la idea? Juliana, excelente. Que pueda arrumbarse la pared. Muy bien. Justo me lees ese pensamiento porque justo tenía eso. Que pueda arrumbarse la pared, ¿qué cosa vendría a ser? ¿Un peligro o un riesgo? Bueno, para esta imagen que vemos aquí, evidentemente es un riesgo, ¿cierto? Que se derrumbe la pared es un riesgo. Bien, aquí vengo yo con un ejemplo. Imagínate que esta actividad, bueno, por lo que podamos ver en la imagen, tocando la pared, ¿no? Le están levantando. Muy bien. Entonces, ya que mi actividad es levantar la pared y yo te digo, oye, la pared se puede derrumbar, entonces yo evalúo conforme te estoy enseñando. Que se caiga la pared es parte de mi actividad. O sea, debería darse. No creo, ¿no? Mi trabajo es levantarla, no que se caiga. Entonces, ya que no debería, pero si es que hago mal mi trabajo, se puede llegar a dar, viene a ser un riesgo. Excelente, muy bien. Mi peligro podría ser levantar la pared muy, etcétera. Ya, listo. Ahora yo te cambio la actividad. Digamos que mi actividad es derrumbe o demolición de estructuras. Y te pregunto, caída o derrumbe de pared, ¿qué vendría a ser ahora? ¿Peligro o riesgo? Si mi actividad es demoler estructuras, ¿qué viene a ser ahora? La tienes, Jamie, muy bien. Peligro.
Porque ahora cambió la forma de verlo. Ahora, como mi trabajo es demoler, que la pared se caiga es parte de mi actividad. Porque obviamente lo que quiero hacer es demoler. ¿Cuál vendría a ser el riesgo? El riesgo vendría a ser que esta pared que se cae le caiga encima a alguien. Que haya personas alrededor de la zona de demolición. Que falla en mi delimitación. Eso es un riesgo. Que se pueden llegar a presentar, pero no deberían. Ahí está el riesgo. ¿Se dan cuenta? Por eso insisten en que la forma en cual yo he puesto estos ejemplos para identificar no son como Biblia, no lo vayas a tomar como que ya no, todos tienen que identificarse así porque va a variar. Definitivamente va a variar dependiendo del contexto de cada actividad, dependiendo qué tipo de actividad es. Varía, cambia, ¿de acuerdo? Entonces, tengan mucho cuidado con esa identificación. Perfecto. Continuemos. Aclarado este tema de peligros y riesgos, ahora sí pasemos a revisar qué cosa me dice nuestra normativa respecto a lo que es la hiper. En el artículo 77 del reglamento de ley que está actualmente modificado por el Decreto Supremo 02-2020-TR, nos mencionan que nuestra hiper, sea cual sea el método que tú quieras usar, tiene que ser fundamentalmente actualizada por lo menos una vez al año. Tu hiper tiene una duración máxima de un año, 365 días o 66 cuando es año bisiesto, a lo mucho. De hecho, si en el bisiesto consideras 365, Sudafil no se enoja, mejor. Pero sea tu hiper no puede durar más de un año. Si tú tienes un hiper, ¿qué estamos hoy? 5, ok. Tienes un hiper que fue elaborado el 5 de noviembre del 2023. Ese hiper de 5 de noviembre de 2023 hasta ayer te valía. Hoy ya no te vale. Ya no te vale ese hiper. Porque el hiper solo tiene duración máxima de un año. Cada año hay que actualizarlo, cada año hay que volver a hacer un hiper. Bueno, volver a hacer de repente me extremé. Cada año hay que cambiarle los peligros, los riesgos, las evaluaciones, los controles, o en todo caso, si se va a mantener el mismo, de acuerdo, pero cambia la fecha y acredita que ha sido revisado. Bien, pero una vez al año por lo menos, sí o sí. Yo siempre recomiendo que por lo menos a los 11 meses ya estés dándole una chequeada a tu hiper. 11 meses. Ingeniero, tengo mi hiper de hace 2 años, no le he hecho nada todavía. Ni la fecha le he cambiado. ¿Qué hago? Actualízalo, no esperes más. No esperes más, porque Sonafil llega y te encuentra con ese hiper que está de 2 años, te va a poner sanción. A los 11 meses tú ya andas revisando qué cosa le vas a cambiar a tu hiper, cosa que llega ya con tiempo. Si lo puedes actualizar antes, mejor. Siempre y cuando no te pases de un año, normal. Este hiper es por puesto de trabajo. Yo sé que a algunos les gusta hacer su hiper por actividad. No tengo nada en contra de eso. Creo que es una forma correcta, eficiente de poder identificar riesgos específicos por actividad, lo cual es bastante loable. Pero cuando te vengan a auditar o te vengan a fiscalizar, esos hiper por actividad no es exactamente lo que te van a pedir. Tú le presentas y lo van a revisar y te dirán si está bien o mal. Pero lo que ellos te van a pedir es, ya, pero yo quiero el general de todos los riesgos del puesto de trabajo de este señor. Digamos que este señor es un gruero. Ok, yo quiero todos los riesgos de gruero. No, es que mira, acá yo tengo de la actividad cuando está levantando cargas, acá cuando está conduciendo, acá le traes diferentes hiper. No, no, ya, yo quiero el consolidado. Quiero todos los riesgos. ¿Dónde están todos sus riesgos? Porque tiene que haber un hiper que se llame gruero y me muestres todos los riesgos de todas sus actividades. Ahora, si tú lo quieres tener por separadito por actividad, cual, como te digo, es bastante eficiente por cada actividad, pero entonces, por cada actividad, tienes que identificar por cada puesto. Digamos que yo te digo que vas a izar una estructura, ya vas a levantar una carga. ¿Y quiénes intervienen? Digamos que interviene el gruero, el rigger, de repente un obrero por ahí. Ok, entonces tú tienes que sacar un hiper de izaje de estructura para el gruero, uno de izaje de estructura para el rigger, izaje de estructura para el apoyo, para los tres. Si lo vas a sacar por actividad, sepáralo también por puesto. Y claro, si te piden, no quiero del puesto, bueno, sí, mira, acá de este puesto, aquí están cada actividad y de este puesto, pero está por puesto, fíjate, solamente de este puesto está para ellos. La norma pide que sea por puesto. Si tú tienes en tu organigrama 20, 50 puestos, deberás acreditar 20, 50 hipers. Dije, no, pero es que solamente somos gruero, apoyo, el rigger, un jefe de almacén, y ya pues de ahí somos contador, asistente, secretario, listo. Tu contador, tu asistente, tu secretario, todos ellos deben tener un hiper.
No dije, pero es que ellos no van al almacén. Pero donde estén trabajando enfrentan peligros y riesgos. Lo acabamos de ver hace ratito. Necesitas contar un hiper para cada uno. Tremendo chambón. Más o menos. Porque yo te digo, en oficina hay varios puestos y la mayoría de ellos enfrentan casi los mismos peligros y riesgos. Haz uno de oficina bien, pero bien hecho, y luego adáptalo para cada puesto de trabajo y no vas a demorar mucho con los administrativos. Con que hagas bien una identificación en una matriz, tómate 2, 3 días para hacer bien, bien, bien de una matriz. El resto simplemente es duplicar y adaptar o corregir lo que esté incorrecto o lo que haya que adaptar y listo. El primer hiper demora más, pero claro, bien, bien hecho, identificando absolutamente todo. Easy. ¿Bien? Entonces, por cada trabajo. Y el hiper también tiene que ser elaborado en consulta con los trabajadores y sus representantes. O sea que este hiper también pasa por aprobación del comité. Y recordemos, comité, para los que no vinieron el sábado, mal ahí, el comité aprueba mediante su acta de reunión. Un acta de reunión tendrá que colocar, se aprobó por unanimidad el hiper de los puestos tal. Lista qué puestos fueron. Bien. No siendo suficiente con esto, el hiper tiene que ser de conocimiento y de elaboración, de hecho, también, de todo. Y o sea que mi hiper tiene que conocerlo toda la gente que trabaja conmigo. Sí, claro, todos. A todos hay que entregarles una copia del hiper. ¿Cómo? Sí, a todos. O al menos firmar un cargo de entrega que diga que han recibido una copia del hiper, que conocen cuáles son sus peligros y riesgos. Más aún, ellos deberían participar en su identificación de peligros y riesgos. Te digo, no es suficiente enseñarle a un auditor o a un fiscalizador que le difundiste el hiper. Oye, ¿y él participó en la elaboración? Bueno, no, pero no, fallo. Hay que elaborarlo con el personal. Dije, pero a ver, ya digamos que yo tengo 2 grueros, ya listo, con uno y lo hago, pero imagínate que yo tengo 100 obreros. ¿Cómo me voy a reunir con 100? Y eso es muy difícil. Claro, entonces lo ideal es que tú elabores el hiper, un hiper elaborado, lo difundes en una reunión, haces que ellos retroalimenten, verifiquen si es que algo quieren agregar, algo quieren quitar, les explicas la metodología que te vamos a explicar acá de cómo evaluar sus peligros y riesgos. Y luego de eso, en la lista de asistencia, lo que colocarán será elaboración o actualización de hiper. Y cada personal nuevo que ingrese, ya que ingresó nuevo, a él sí le entregas una copia o le difundes, ¿no? Y que te firme que recibió el hiper. Y el siguiente año que participe también en la elaboración. Hay muchas maneras de hacer partícipe el personal, ¿ah? Con reuniones. Algunos, por ejemplo, lo que hacen es que cada uno de ellos, papelitos, 5 peligros y 5 riesgos, los recoges y esa es tu evidencia de que ellos enunciaron, ¿no? ¿Cuáles son esos peligros? Y claro, esos peligros que te listaron tienen que estar contenidos en tu matriz, obviamente. Contenidos o de alguna manera referenciarse, para que se den cuenta que, claro, tú retroalimentaste con lo que ellos te propusieron. No completo, pero te dijeron cuáles son sus peligros y riesgos, y eso también vale. Bien, entonces puedes hacerlo también de esa manera. Ahora, si bien decíamos que el hiper se actualiza una vez al año, por lo menos, también es necesario actualizar el hiper cuando ocurre un accidente, porque cuando ocurrió un accidente, te entiende que alguno de mis controles ha tenido que fallar. No, ingeniero, lo que pasa es que el trabajador no hizo caso, no se puso el EPP. Mis controles han sido insuficientes. No de él porque él no hizo no sé cuánto. Eso es tema para investigación de accidentes que lo veremos luego, pero principalmente es que mi barrera no fue suficiente. Si tú me dices que el trabajador no hizo, significa que mi control dependía de que el trabajador haga. Y como no lo hizo, ocurre. Por lo que mi control no es efectivo. Porque si un trabajador tiene la potestad de decidir si lo quiere o no lo quiere hacer, entonces no es efectivo mi control. Es muy simple. Mi riesgo no está controlado. Cualquier trabajador va a decidir si lo quiere hacer o no y se va a exponer al accidente. ¿Cómo controlas la decisión del trabajador? Por lo tanto, te han faltado controles más efectivos. Y te lo veremos más con más detalle, con más detenimiento. Pero sí, cada que ocurra un accidente, es necesario actualizar nuevamente el IPE. Bien pudo haber pasado una de 3 cosas. Uno, no identificaste el riesgo. Oye, el trabajador se cayó, se electrocutó, pero en tu hiper tú nunca consideraste que él pudiera electrocutarse. Te olvidaste de que él manipula un aparato eléctrico que maneja energía, ¿no? Y se electrocutó.
Segundo caso, no, mira, sí lo identificaste, pero aquí al momento de evaluarlo pusiste 1-1 todo, o sea, como que nunca puede llegar a ocurrir, como que muy poco probable que ocurra, pero ocurrió, está mal evaluado. Y los daños incluso he puesto 1, pero está en el hospital recuperándose. Entonces, muy poco lo que le has evaluado, mal en la evaluación. O digamos que lo identificaste y lo evaluaste bien, tercer caso, pero tu control no funcionó. Oye, aquí pusiste de que no se lo puso. O sea, tu control no existe. A ver, evidencia de que le has entregado guante, no le entregaste. O digamos que el control tenía que ver con que el trabajador, algunos le ponen así, el trabajador tenga que manipular. Bueno, él refiere en su entrevista de que sí tuvo cuidado. Ya, pero tu control no funcionó. Te faltan más controles. Un interruptor diferencial, te falta revisar la calidad del aislamiento, etcétera. Pero te faltó. Entonces, sea cual sea el caso, igual después de un accidente el hiper tiene que ser actualizado. Bien, hay que actualizarlo siempre. Ah, y un tercer caso en el cual hay que actualizar el hiper es cuando hay un cambio en el proceso. Te lo ponía en los ejemplos. Digamos que mi trabajo es manipular cargas, ¿no? Yo con mi fuerza bruta, y hay un riesgo de lesión disergonómica. Entonces, yo cambio mi método de trabajo y ahora nadie me carga así, sino que ahora uso un montacargas. Genial, tu hiper tiene que evidenciarlo. Ahora mi hiper tendrá que actualizarse porque ya no hay riesgo de lesión disergonómica, pero sí un riesgo con el montacargas. Cambió mi método de trabajo, cambian mis riesgos. Eso también hay que identificar. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, recuerda que en el hiper vamos a identificar también, según los requisitos de la normativa, todas mis actividades rutinarias y no rutinarias y mis situaciones de emergencia, que la veremos en un ratito. Mis condiciones de trabajo previas o existentes tienen que reflejar lo que hay en la realidad y a mi entorno o medio ambiente de trabajo, para aquellos que se saquen hiper de otros lados y no evalúan o no revisan bien qué cosas están conteniendo. Y también consideramos los riesgos que involucran a los trabajadores con discapacidad, los factores de riesgo para la procreación, el enfoque de género, la protección de trabajadoras y los adolescentes. En mi hiper, de algunas mujeres gestantes, para las mujeres que tienen sus niños pequeños, para los trabajadores con discapacidad que por ley, según cantidad de trabajadores, debo tener. Bien, no te olvides de eso también. Hay que considerar los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Esto generalmente deriva de tus monitoreos ocupacionales, que veremos también en la siguiente clase. Investigación de accidentes, de accidentes previas, y obviamente la vigilancia de la salud de los trabajadores. Aspectos que hay que considerar en tu hiper, sea cual sea el método que tú vayas a evaluar. Aquí te muestro, aquí te muestro otro ejemplo. Puedes ver, bueno, un ejemplo de cómo yo hice el tema de difusión y actualización de la hiper. Esta es una capacitación que hice este año, fíjate, en el cual, aquí estoy yo, estoy en esa, ahí, fortachón, todo muy bien. Si me ves un poquito llenito es porque la foto está así ampliada mucho, por eso me veo así. Entonces, si te das cuenta, aquí yo estoy difundiendo lo que es la hiper, la metodología de la hiper y todo lo demás, tenía personal de oficina, este era orientado a administrativos, en el cual se les está explicando todo lo que tenía que ver con la hiper, y aquí hicimos una dinámica. Principalmente lo que hicimos es que cada uno de ellos le entregamos un hiper, le entregamos a cada uno un hiper, y este hiper les decimos que cada uno llene solamente cuatro peligros y cuatro riesgos. Y en base a eso hicieran su propia evaluación también, les enseñamos cómo evaluar los riesgos, y en base a eso yo lo único que hice fue evaluar si es que aplicaron o no aplicaron bien o mal, nada más. Y esta viene a ser mi sustento, mi evidencia de que ellos participaron en su propia identificación de peligros y riesgos. Claro, yo en mi hiper colocaré muchas más cosas, obviamente, no voy a colocar solo cuatro, porque muchos vivos se han copiado entre ellos. Igual, o sea, lo importante es que acredito que ellos sí participaron. Esta existencia, tengo evidencias y tengo esto como práctica, ellos lo llegaron a aplicar. Yo sé que de repente en la parte operativa hacerles llenar un formato así puede tomarte más tiempo, puede ser un poco complicado, pero puedes hacer algo más pequeño, simplemente que enlisten cuáles son los peligros y riesgos, y es una forma de identificarlo. Que enliste solo peligro, riesgo, control, y suficiente. Y la evaluación, si gustas, la puedes obviar. Sería suficiente con eso. ¿Bien?
O en todo caso, los trabajar en grupo también podría ser una opción. La idea es que se acredite de alguna u otra forma de que ellos participaron en ese hiper. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver si hay preguntas por acá. Me pregunta Emilio TR. ¿Te refieres al nombre de la normativa por el Decreto Supremo 05/2012 TR? ¿Te refieres a eso, Emilio? Si es por eso, entiendo que es el código que implica para lo que es a ver qué cosa es el TR. Yo siempre lo he considerado que es Ministerio del Trabajo. La verdad, no sé si porque algunos salen como Mintra o MINSA. Yo siempre entendía que era por tema de trabajo. Sí, 05/2012 TR. No sé si habrá cambiado la definición. Bien, entonces, ahora viendo el formato referencial de la IP, vamos a hacer, como te comentaba, esto nuevamente es un formato referencial, la identificación por cada punto. Identificamos al técnico electricista. Identificamos las actividades que van a hacer, las tareas que conllevan esas actividades, y luego, aquí fíjate, hacemos si la identificación es para personal masculino, femenino, adulto o adolescente. De esta manera, lo que vamos a tener ahí es justamente cumplir con los requisitos que nos dicen de identificar riesgos para personal en periodo de gestación o lactancia, o sea, el personal femenino y el personal adolescente. Sacamos o identificamos cuáles conlleva para cada uno. Porque claro, por ejemplo, si para personal masculino no va a haber ningún tipo de riesgo que tenga que ver con gestación, ¿no? Los otros tipos de ideologías o formas de verlo como que no encajan muy bien con esta parte de identificación, pero de todas maneras, lo separamos de esta forma, porque es lo que me pide la normatividad. Si tú quieres marcarlo para ambos, ya bueno, es un tema tuyo, pero al final hay que identificar de esta forma cuáles tienen que ver con personal masculino y cuáles con personal femenino. Porque cada uno de ellos, dependiendo de su actividad, va a enfrentar diferentes tipos de riesgo. ¿De acuerdo? Aquí mismo incluso puedes colocar una columna más para discapacidad. E identificas cuáles son los riesgos para la personal con discapacidad. También podría servirte. Luego colocamos entonces el tipo de actividad, si es rutinaria, no rutinaria o de emergencia. Vamos a considerar como actividad rutinaria toda aquella actividad que se hace de forma periódica, frecuente. No necesariamente diaria, no necesariamente semanal, no necesariamente mensual, pero sí que sigue una frecuencia. O sea que yo controlo o yo ya tengo planificado cuándo me toca hacerla. Por lo tanto, esta actividad se hace en condiciones controladas, porque yo controlo cuándo inicia y probablemente controlo cuándo va a terminar. Probablemente, a veces no siempre. Por eso es una actividad rutinaria, porque yo ya tengo establecido que va a ocurrir. En cambio, la actividad no rutinaria suele presentarse a veces de forma ocasional. No controlo exactamente cuándo va a ocurrir. Puede ser que yo anteponga o yo prevea de que durante un año se puede llegar a presentar no sé cuánto, no sé cuándo, y por lo tanto yo no controlo exactamente cómo se va a dar. Claro, claro, me puedo poner algunos controles generales, pero de forma específica, la manera como se dé, no lo sé. Por eso son actividades no rutinarias. Bien, y las situaciones de emergencia vienen a ser situaciones imprevistas también, que ocurren de un momento a otro, que afectan gravemente la integridad, la seguridad y salud de las personas y que por lo general están asociados a fenómenos naturales o accidentes y que siempre van a que active un plan de contingencias. Muy importante esto. Toda actividad que yo identifique como situación de emergencia, o bueno, toda situación como emergencia, implica que exista un plan de contingencias para ello. Muy importante porque una vez revisé un hiper en el cual de emergencia me marcaron a toditito. Todo fue emergencia. Había cosas como electrocución, emergencia. Caída de desnivel, emergencia. Ok. Quemadura por radiación solar, emergencia. Caídas al mismo nivel por piso resbaloso, emergencia. Acoso laboral, emergencia. A todo le puso emergencia. Y yo preguntaba, hey, ¿pero por qué le has puesto toda emergencia? Y el ingeniero me contestaba, no, es que considerar de que puede presentarse tal. Ok, preguntaba. Ingeniero, si usted me puso toda emergencia, electrocución, ¿tiene un plan de contingencias para electrocuciones? Sí, sí hay. Bacán. Para caída de desnivel, sí, sí hay. Bacán. Para exposición a radiación solar, ¿tiene un plan de contingencias? No, eso no hay. Para caída del
resbaloso tiene un plan de contingencia. Para acoso laboral tiene un plan de contingencias para eso. No. O lo elabora o lo retira como emergencia porque la verdad es que no son emergencias. ¿Se entiende? Toda actividad que yo en mi hiper identifique como situación de emergencia implica que tiene un plan de contingencia que te indica cómo actuar de forma preventiva durante y después de la emergencia. ¿De acuerdo? Tengan cuidado con eso, no le vayas a marcar a toda emergencia, salvo que a todos y cada uno de ellos le elabores un plan de contingencia, con lo cual yo no dije nada, y entonces está bien lo que estás haciendo. ¿Listo? Tengan en cuenta eso también, por favor. Entonces también identificaremos los tipos de peligro. Algunos le llaman también tipos de riesgo. Principalmente son físico-químicos relacionados con atmósferas explosivas, por ejemplo, soldaduras, etcétera. Mecánicos que tienen que ver con manipulación de maquinaria. Eléctricos, tiene que ver con contacto directo o indirecto con la energía. Locativos. Los peligros locativos vienen locales. Peligros propios de mi entorno de trabajo. Ejemplo, si yo estoy ingresando a un ambiente y estoy subiendo una escalera de este ambiente y tengo el peligro de que puedo resbalarme y caerme, por ejemplo, o el riesgo de que puedo resbalarme y caerme, vendría a ser locativo. No es físico, mecánico, no es biológico, no es ergonómico, es locativo porque es propio de este entorno de trabajo que yo me pueda resbalar y caer. Es propio del entorno de que existe una escalera. Si yo trabajo en la vía pública e identifico que hay peligro de tránsito vehicular y riesgo de que me atropellen, locativo, porque es propio de este ambiente, de este lugar, de estar en la vía pública, de que exista tránsito vehicular. Locativo, locales, ¿de acuerdo? Peligros químicos relacionados con exposición a material particulado, polvos, gases a veces. Psicosociales relacionados con el estrés laboral, jornadas demasiado prolongadas, el acoso laboral también, psicosocial, que puede presentarse tanto a personal masculino como femenino, ¿eh? Ojo, aclaro eso. Peligros biológicos relacionados con presencia de cualquier vector o fuente de contaminación que provoque alguna enfermedad. Ergonómicos, que tiene que ver con movimientos repetitivos, posturas forzadas, mal diseño del lugar de trabajo. Y los físicos, que están más asociados con radiación, radiación, ruido o vibraciones también. Iluminación va más que todo con ergonómico un poquito. A veces también con físico. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los tipos de peligros que podemos identificar. Identificamos entonces mis peligros, mis riesgos y mis tipos de peligros. Tomando en cuenta que el peligro es inherente a mi actividad, el riesgo es la combinación de la probabilidad con la severidad. Al momento de llenarlo, yo siempre recomiendo que empieces por el peligro, luego vayas al riesgo, o si quieres, luego vayas al tipo de peligro, y al último me dejes la lesión o enfermedad. Siempre empieza por el peligro, identifica primero todas las situaciones de peligro que van a haber. Y ya de ahí vas desglosando tus riesgos y tus lesiones. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí manipulación de cajas portamedidores. Muy bien, es parte de la actividad de un técnico electricista que tenga que manipular o tenga que tocar o tener contacto con la caja portamedidor, con la caja de un medidor. Listo. El riesgo es que de repente esta caja esté energizada y la persona puede sufrir una electrocución. ¿Te das cuenta? El peligro es que el trabajador tiene que usar una herramienta para abrir la caja, una amoladora. Ok, el riesgo es de que puede tener un contacto directo con el disco que está girando y se puede cortar. ¿Te das cuenta? Y así vamos identificando tu peligro y tu riesgo. Luego de haberlos identificado, que esta parte de identificación ya la hemos visto con varios ejemplos, y si quieres más ejemplos, en el manual de la Sunafil que te he compartido, ahí encontrarás más ejemplos de diferentes rubros. Y entonces identificamos tu riesgo puro y tu riesgo residual. Entenderemos el riesgo puro como toda evaluación inicial de riesgo. Haz de cuenta, y por eso digo que a veces es como una línea base, haz de cuenta que no existen controles. Toma tu peligro y toma tu riesgo y agarra este riesgo y haz de cuenta que no hay ningún control. Ok, mire, tengo el riesgo de electrocución, ya, ponle lo más alto que puedas. Aguanta, pero no, acá estás haciendo de cuenta de que yo no tengo ningún control sobre esto. Y sí, mira, yo he comprado, no, espérate, después eso. Haz de cuenta de que no hay nada. No, pero es que sí hay algo, ya compré. No importa.
Porque lo que yo hago con esto es evaluar cuál es mi nivel máximo de riesgo. Necesito yo saber que en el estado natural de este riesgo, qué tan grave es la exposición que tiene un trabajador. Por eso necesito saber su nivel máximo. Y por eso hago de cuenta que no hay medidas de control, a pesar de que las tengo. A pesar de que las tengo. Ya identifiqué esto, ahora sí planteo todos los controles que tengo en ese momento y entonces obtendré un riesgo residual. Vuelvo a evaluar con los mismos criterios y obtengo un riesgo residual. Este riesgo residual será posterior a mis controles, implica ya un nivel real de riesgo, esto es realmente lo que enfrento como riesgo, y me permite saber si el control que he identificado es efectivo o no. Y en base a esto, saber si debo mantener el control o implementar nuevos controles o reemplazar de plano el control si no valió para nada. Bien, dos evaluaciones, puro y para riesgo residual. La forma de evaluarlo, ya lo habíamos explicado, probabilidad por severidad, la forma fácil, pero la probabilidad la vamos a definir a través de la suma de 4 factores. Personas expuestas, procedimientos existentes, capacitación del personal, frecuencia de exposición. La suma de estos 4 te dará lo que es la probabilidad. Los criterios que usaremos son simples, del 1 al 3. Si tenemos de 1 a 3 personas expuestas, le colocas de índice 1. Si tienes de 4 a 12, le colocas en índice 2. Si tienes más de 12 personas expuestas, le colocas un índice 3. En procedimientos, hay procedimientos, han sido difundidos, están bien elaborados. 1, hay procedimiento, pero como que existe. 2, no hay procedimiento, le colocas un nivel 3. Ojo que este índice implica nivel nada más. Capacitación, sí hay capacitación, personal entrenado, capacitado. 1, sí ha habido una capacitación, pero como que igual no ha sido tan efectiva. 2, personal no ha sido capacitado nunca, nivel 3. Y en la exposición al riesgo, sí, la exposición es una vez al año de forma 1. Si es una vez al mes de forma eventual, nivel 2. Y si la exposición es permanentemente o de forma diaria, nivel 3. Severidad de la misma manera. Una lesión sin incapacidad, 1. Con algún temporal, 2. Incapacidad permanente o la muerte, si en alguno de tus riesgos o lesiones colocaste muerte de frente, nivel 3, definitivamente en severidad. Bien, esos son los criterios que vamos a usar. Aclaro también que personas expuestas y esta exposición es a riesgo, no a la actividad. Porque mucho me pasa que cuando hacen riesgo puro, me colocan expuestas lo máximo, ponle 3, y exposición al riesgo también ponen 3. Colocan controles y luego van a riesgo residual y me siguen colocando 3 en personas expuestas y 3 en exposición al riesgo. Y me dicen, no, es que igual la actividad se hace todos los días, ¿eh? Igual el personal sigue siendo el mismo, ¿eh? Sí, claro, pero es que yo no estoy evaluando personas expuestas a la actividad, ni exposición a la actividad, sino personas expuestas al riesgo y exposición al riesgo, que es diferente. Cuando yo no tomé ninguna medida de control, mi actividad misma era un riesgo, así que está bien considerarlo como tal. Mi exposición también. Pero si estoy colocando controles, ya no tengo a todo el personal expuesto a un riesgo latente. Probablemente sea menos. Y si estoy colocando controles, ya no están permanentemente, eventualmente, quizá de forma esporádica, sí, pero ya no permanentemente, porque para eso son mis controles. Si tú me colocas que sigue siendo 3, o sea que mi control no valió para nada. No ha sido efectivo. ¿Entiendes? Por eso es que sí se baja el nivel de probabilidad. ¿Bien? Dependiendo cuánto le coloques como valores, obtendremos principalmente esto. Si a todo le colocaste 1, te saldrá un riesgo trivial. Si por ahí a alguno le marcaste 2, tolerable. Y si ya por ahí a más de 1 le marcaste 2, saldrá o moderado, o importante, o incluso intolerable. Si es un riesgo trivial o tolerable, significa que es no significativo, o sea que mis controles funcionan. Mis controles están bien, mis controles eh, se activan al momento de enfrentar el riesgo. Perfecto, está controlado. Es necesario ir evaluando, es necesario revisar si hay que mejorar algo quizás, verificar que siga siendo efectivo con el tiempo,
pero de momento puedo trabajar sin mayor exposición. Hay una exposición, es menor, es controlable. Genial. En cambio, si sale significativo, o sea, de moderado para arriba, hay mucha exposición a riesgo. Bueno, quizá en moderado podrías considerar hacer la actividad bajo supervisión o bajo ciertas condiciones, pero en el corto tiempo hay que implementar alguna medida adicional. Si salir importante o intolerable, definitivamente la actividad no se debe llegar a hacer. Bien, entonces esos son los criterios que vamos a tener en cuenta aquí. Entonces, fíjate, aquí queda después del riesgo puro. Aquí están tipos de peligro con sus riesgos y aquí está el riesgo puro. Fíjate cómo hemos colocado y ahí sale tu nivel de riesgo. Luego de eso, implementamos los controles. Aclaro, de antemano, tus controles tienen que ser eso. Tus controles tienen que existir en el momento que los estás que los estás señalando. Los controles van a ser de 5 categorías o la famosa jerarquía de control. Puede ser eliminación, eliminamos por completo el peligro o la fuente potencial de riesgo. Puede ser sustitución, la reemplazamos por otra forma más segura o menos riesgosa. O un control de ingeniería que tiene que ver con implementar tecnología, nuevas herramientas, nuevos métodos de trabajo incluso, control de ingeniería. Control administrativo que tiene que ver con dictar capacitaciones, hacer entrenamientos, elaborar procedimientos. Y por último, que a veces algunos lo toman como si fuera el primero, pero es el último realmente, el EPP. Yo implemento EPP cuando ya además no puedo implementar nada de lo demás. O en todo caso, como una medida o una última barrera de evitar de que si es que el accidente ocurre, no me afecte de gran medida. Para eso, ¿listo? Entonces no te olvides de considerar siempre tus 5 jerarquías de controles. Aquí fíjate, solo a manera de ejemplo, no hemos actualizado esto aún, pero aquí están mis controles administrativos y de EPP, y con eso hacemos la reducción del riesgo. Bien, déjame ver si tengo un hiper aquí para poder enseñarte rapidito. Déjame ver si tengo uno, hiper, aquí tengo uno. Hola, man, ya. Vamos a hacer rápidamente la identificación. Ajá, me equivoqué. Un momento otra vez. Ujú. Ah, ¿qué pasó aquí? Bien, listo. Fíjate, aquí tenemos un hiper, nuevamente, te digo. En este hiper lo que hemos hecho en base a algunos cambios, lo que te comentaba, es que, esto es para gerencia, por ejemplo, labores administrativas, identificamos, ¿no? Si la actividad se hace por personal masculino o femenino, adulto o adolescente, también se incluye el personal con discapacidad, actividad rutinaria o no rutinaria y las situaciones de emergencia respectivas, tipo de peligro, riesgo, lesiones y su evaluación de riesgo puro, sus controles y su riesgo residual en base a los mismos criterios. ¿Te das cuenta? Y aquí hemos colocado, si estamos considerando eliminación, sustitución, ingeniería o controles administrativos. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera es como hacemos justamente esta identificación de peligros y riesgos. Fíjate. Y como te puedes dar cuenta, está por cada puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo tiene sus propios peligros y riesgos. ¿Viste? Muy bien. Continuemos con la presentación, si no nos va a ganar el tiempo. Una vez yo he identificado mis peligros y riesgos, una vez hecho mis evaluaciones, ya mi riesgo debería estar completamente controlado. Bien, ingeniero, ¿y qué pasa si, bueno, por ahí yo evalué y me doy cuenta de que no está controlado y que para mí sigue saliendo morado? Es más, me sale significativo, me sale intolerable todavía. Suponiendo que te llegue a ocurrir aquí, tranquilo, no acabó el mundo, es normal que pueda llegar a ocurrir esto. Porque claro, estás haciendo tu hiper, lo estás haciendo bien y estás sincerando de que definitivamente tu riesgo aún no está controlado. En teoría, lo que se debería hacer es que el personal ya no debería seguir haciendo esa actividad de momento hasta que implementemos nuevos controles.
Porque claro, esto ya es mi residual. Se entiende que yo tengo controles y estos controles aún no son efectivos. Necesito implementar nuevos controles. A todos mis riesgos que salen significativos, cada uno tendrá un nuevo control, un nuevo plan de acción que recién voy a implementar a futuro. Entonces a todas estas nuevas implementaciones las agrupamos y a eso le llamamos planificación de la actividad preventiva. Por eso te decía que a veces el hiper es como una línea base, porque saqué todos esos riesgos que me falta controlar y ahora establezco un plan de actividades para controlarlos. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tenemos que hacer. Ingeniero, pero ¿qué pasa si llega un auditor o llega un inspector de Sonafil y me encuentra que mi hiper en residual sigue saliendo alto? Me van a multar. Depende, depende. Si ellos encuentran que en tu hiper, porque ellos definitivamente en residual van a buscar los más altos. A ver, ¿tienes uno significativo? Sí, mira, acá hay uno. Ya, a ver, digamos, trabajos en altura, ponte, ya. Ok, aquí salió alto. O sea, no tienes controles para eso. No, actualmente todavía no. ¿Y hay personas haciendo esto? No, mira, como sale como alto, a nadie se le permite hacer trabajo en altura. Bien. Ya está. ¿Estás haciendo algo para controlarlo? Sí, estamos buscando tal, haciendo implementaciones, que vamos a dictar capacitación tal. Ok, perfecto, está controlado. O, ingeniero, la actividad, ¿cómo? O sea, no tienen que hacerla. Claro, si tú identificaste que es muy alto, significa que eso no lo deben hacer. Ahora, si Sunafil llega y encuentra que lo están haciendo, a pesar que en tu hiper sale que está alto, el trabajo tiene el riesgo. Ahí sí puede haber una observación, ahí sí te pueden poner una sanción. Que puedes levantarlo, ¿ah? Todavía se podría. Ahora bien, si ocurre un accidente y en tu hiper esto estaba identificado de que no se debería dar porque salió como alto, ahí sí hay una sanción que haz lo que hagas, no levantar. Bien, entonces depende mucho de eso. Lo ideal es que si tienes riesgos altos, implementes nuevas medidas de control. Eso sería necesario. Para ver si me has entendido, vamos a hacer un ejemplo solamente de evaluación. Bien, de evaluación, solamente de evaluación de riesgo. Tenemos una actividad en altura, ¿de acuerdo? Se considera el peligro de trabajo en altura. Vamos a poner los trabajadores que hacen el cambio aquí el alumbrado público. ¿Listo? Entonces, yo voy a evaluar mi riesgo puro y mi riesgo residual. Empiezo por personas expuestas. Vamos a suponer que tengo como unas 7 personas expuestas, 7 trabajadores. Riesgo puro, no hay controles, ok, nivel 2. Procedimientos, no hay controles, nivel 3. Capacitación, no hay capacitación, recuerda, de riesgo puro, 3. Exposición, permanente, listo, 3. Estoy poniendo el máximo que puedo colocar. Bien. Probabilidad 11. Severidad, bueno, miren, lesión yo le he puesto fractura, invalidez, muerte. Es de más, nivel 3. ¿Te das cuenta? Multiplicamos y obtenemos un 33 de riesgo puro. ¿Qué significa esto? Nos vamos a la tablita y vemos que 33 es riesgo intolerable. O sea que en nivel puro, mi riesgo es bastante alto, ¿cierto? Bien, ahora veamos el riesgo residual. Digamos que en controles hay capacitación, entrenamientos en trabajo en altura, digamos que el personal está capacitado, preparado, digamos que hay un equipamiento, digamos que hay una plataforma elevador, un brazo hidráulico con canastilla, listo. Pasemos a evaluar nuevamente. Personas expuestas. Siguen siendo las 7, pero las 7 ya no están expuestas todos porque hay controles. Le bajamos a 1. Procedimientos. Si hay procedimientos, en mi control se establecido que hay procedimientos, se ha difundido, listo. 1. Capacitación. Si hay evidencias de capacitación, 1. Exposición. Ya que ahora están usando esto y ya no trabajan solo con pasos de escalamiento o incluso con escalera, no están permanentemente expuestos a una caída de desnivel porque esto es más seguro. ¿Hay exposición? Sí, ya no es la misma. Por eso le voy a bajar a 1, o si quieres bajarle a 2, también sería válido. Entonces, mi probabilidad ahora sería 4. Yo le voy a considerar un 2, porque si se llega a caer todavía podría tener lesiones severas. Hacemos la multiplicación, tenemos un nivel 8. O sea que mi riesgo es tolerable. ¿Viste? De esa manera es como vas a hacer tu identificación en cada uno de los peligros y riesgos que tú vayas a identificar. ¿De acuerdo?
Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta respecto a la hiper? ¿Alguien alguna duda, pregunta respecto a la hiper, por favor? Perdón, disculpe. Ya, ahora sí. ¿Sí? ¿Todo claro hasta este momento? Bien. Ya para finalizar, hablemos del mapa de riesgos, ¿sí? El mapa es muy diferente a la matriz de riesgos. Es básicamente un plano de ubicación del lugar donde se están haciendo las actividades en el que me vas a identificar riesgos. Este mapa de riesgos tiene que estar difundido en los ambientes, ¿no? En cada piso, si quieres, a las entradas, para que se identifiquen los ambientes que se encuentran en ese lugar y qué riesgos enfrentas. Por ejemplo, digamos que aquí se encuentra el tablero eléctrico. Ok, le pongo riesgo eléctrico. Aquí este es el servicio higiénico, acá puede haber un piso mojado. Ok, le pongo un riesgo de que puede haber este suelo resbaladizo. Aquí hay aquí es un área de almacén, aquí hay una grúa, no sé cuánto. Ok, hay riesgo de carga suspendida. Aquí es como una especie de área de refrigeración. Ok, aquí hay riesgo de baja. ¿Te das cuenta? Entonces yo identifico qué tipo de riesgos puede haber en cada ambiente. Eso es el mapa de riesgos. No confundas con la matriz de riesgo. El mapa de riesgos debe tener una copia, aprobada también por gerencia, tiene que estar difundida en los ambientes. La hiper también, ¿ah? La hiper también tiene que estar difundida en los ambientes. Eh, si bien yo te he enseñado hiper por puesto y son bastante grandes, los que ambiente deberían ser unos hiper un poquito más centrados en algunos riesgos críticos. A cada trabajador difúndele su hiperpropuesto, pero los que vayas a difundir en tus ambientes no vas a empapelar todas tus paredes. Entonces, haz una hiper que sea, que contenga los riesgos y los riesgos comunes en los ambientes. Digamos que en una misma oficina está el contador, su asistente y un secretario. Ya listo, entonces el hiper de los tres lo colocas ahí, en un consolidado de los riesgos que involucran a los tres, los más críticos sobre todo, y lo difundes de esa manera, ¿sí? Para que se vean mucho más ordenados. Ese es el hiper que estás difundiendo un hiper al final. La norma no te establece que difundas el hiper de cada puesto ahí pegado en las paredes, eso no te lo va a aprender. Bien, y por último, y ya para finalizar, porque me va el tiempo, el ATS. El ATS es un formato que se llena toda vez que tocó hacer una actividad o un procedimiento el cual no es adecuado. Perdón, toda vez que nos toca hacer una actividad no rutinaria, una actividad que salió de improviso, para lo cual no tengo un procedimiento establecido o en todo caso no se han considerado todos los factores necesarios para esta actividad. Yo lleno principalmente un ATS cuando me toca hacer una actividad no rutinaria en todos los sectores o en todo caso en el sector construcción el ATS se llena de forma diaria. El ATS se llena a diario en el sector construcción. En los demás sectores solamente en actividades no ordinarias. Es un formato que también te he compartido. Principalmente lo que se llena es lo siguiente. Identificas las tareas o la secuencia de actividades que se van a hacer. Por ejemplo, voy a esmerilar ciertas barras. Muy bien. Primero retiraré la barra de la caja alimentadora, luego la colocaré contra el esmeril para eliminar rebabas y luego lo dejo en la caja de producto terminado. Listo. Ya está. Dice. Muy bien. Entonces, identifico los riesgos de cada tarea. ¿Sabes qué? Al momento de cogerla, puede que se me resbale, se me caiga, me puede golpear los pies, me puedo cortar con la barra. Al momento de esmerilar, mi mano se puede quedar atrapada, me va a saltar esquirlas. Al momento de colocarla en producto terminado, nuevamente se me puede caer, toda la caja se me puede venir encima, está muy filosa porque recién la he esmerilado, me puedo cortar, listo. Y finalmente, lo que hago es identificar los controles para poder dar estos riesgos. ¿Sabes qué? Usaré guantes, usaré calzado con punta de acero, me pondré un uniforme manga larga, pondremos la guarda de protección aquí al esmeril, tendré un ayudante que se lleve toda la caja de producto terminado para que no se me acumule demasiado aquí, etcétera. ¿De acuerdo? Y de esta forma entonces es como llenan o firman todos los que van a hacer la actividad y así es como se hace el AD. Bien, principalmente eso.
Recuerden que este ATS se llena únicamente para actividades no rutinarias, solo con actividades no rutinarias, y en el sector construcción sí es necesario para todas las actividades, pero diariamente se llena un ATS para el sector construcción. Bien, por mi parte entonces, eso es todo por el día de hoy, esperando que me hayas entendido respecto a la identificación de peligros y riesgos. La siguiente sesión veremos plan de seguridad y te explicaré cómo llenar los registros obligatorios, ¿de acuerdo? Los 8 registros te vamos a explicar cómo llenarlos. Bien, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, algo más que quiera consultar de repente? Recuerda que ya está próximo tu examen. ¿Alguien alguna duda, pregunta? Ahí algunos ya se fueron. ¿Todo claro hasta aquí entonces? Ok. Si no hubiera entonces, gracias, muchas gracias, gracias, Elmer. Si no hubiera más preguntas entonces, muchas gracias nuevamente por tu atención. Espero que te haya servido. Te dejo con la señorita Melissa y nos vemos el día jueves para nuestra siguiente sesión. Hasta luego y que tengan muy buenas noches.